buenas noches, amigas y amigos. Un día más después de estas fiestas de Semana Santa, de estos días para unos de vacaciones, para otros han estado trabajando y para otros siguen de vacaciones y otros pues siguen en la cola del paro. Porque ya habéis visto que las estadísticas cada vez son mayores, cada vez tenemos más paro y la cosa después de salir de Semana Santa yo creo que nos levantamos con un aleluya nuevo, que es un recorte más de 10.000 millones de euros entre sanidad y educación o enseñanza, que parece ser que desde Bruselas nadie lo había pedido, pero que al señor Rajoy se le ha venido ahora para cuadrar los presupuestos o para dar mayor carácter de validez a lo que ha presentado en Bruselas, de que está dispuesto a llegar a todas con el fin de cumplir con la Comunidad Económica Europea. 5 millones de parados, 48.000 en esta región. En el umbral de la pobreza, muchísima gente, más de lo que ustedes se pueden suponer. Y al final, los españoles, todos en general, estamos pagando algo que tanto los inversores como los economistas, que son los que dicen que nos lo están arreglando, son los que nos han llevado a que nosotros, los que menos culpa tenemos, estemos como estamos, que es padeciendo, pues no voy a decir que hambre todo el mundo, pero mucha gente está a las colas de Cáritas, está a las colas de las ONGs y está a las colas de que les puedan dar algo para ir subsistiendo. Y eso en el 2012 es algo muy grave. Cuando algo que pensábamos que se había erradicado, cuando todos pensábamos que no vamos a completar la vida como un sueño y una dulcinea, pero sí por lo menos el trabajo y el poder vivir y el poder mantener lo que es una vida del año 2012, que es para lo que se ha ido uno preparando y para lo que este país iba camino de ello. Pues nada, vamos para atrás, como el cangrejo se suele decir, y estas cosas son las que a nosotros nos asustan, a nosotros nos lleva a ver que en España somos el país que ahora mismo más diferencia tiene entre ricos y pobres, que eso ya es muy grave, y de los que aportamos 8 parados por cada 10, lo que quiere decir que también es un dato bastante a tener en cuenta, ya que nuestros políticos y nuestros capitalistas pues se vayan dando cuenta de que no podemos seguir en este ritmo y no nos pueden, y digo no nos pueden, porque va llegándoles a todos, a los que no tenían y no tenían, a los que tenían y ahora están padeciendo que no lo tienen, y a los que le van mermando aquellos ingresos que venían teniendo. Va llegándoles a todo y esto es una sangría bastante dura y hay una manera de corregirlo. Yo no voy a decir que hay que salir a la calle a sublevarse tal igual y a hacer huelgas generales, pero sí digo la verdad es que si la clase política y los inversores no tienen la confianza de un pueblo ya mayorcito, como es toda esta península, como es toda España, hay que hacer algo, y hay que hacerlo, pero ya. No nos podemos dormir en los laureles, le cueste esto a quien lo cueste. El señor Rajoy tiene que ser valiente, muy valiente, y dejarse ya de bañar a la prima y a la muñeca de la prima. Lo que tiene que hacer es meter ya la mano y la tijera en las comunidades autónomas, dejarse de gastos que no nos llevan a nada, que se les va el dinero por las arquetas y en términos marineros por los invernales. Hay que ser valiente, hay que meter mano a las comunidades autónomas, quitarle lo que les tengan que quitar y a los ayuntamientos también. Y así en escala. Y cómo no, y a la clase política también. Aquel que no vaya a trabajar, que no le cobre, que es lo que pasa en todas las empresas de este país y en las de Europa. El que no va a trabajar, que no cobre. Y el que se dedica a la política y está haciendo otros menesteres, o al chón o a la burra. Y así de claro. Y para todo esto, hoy tenemos a don Alejandro Sánchez. ¿Qué tal estamos? Tardes, bien. Emilio. Muy bien. Tenemos a Luis Concha. Buenas noches, Emilio. Y como no, tenemos al señor de la nómina, Sí. don Rafael Serrano. Muy buenas. Pues yo, la verdad no es que esté alterado, es que reducir más y hacer sufrir más a los españoles me duele. Y si encima algunas comunidades autónomas, como la catalana, todavía da 530.000 euros, que es una cantidad bastante considerable para Convergencia y para Unión, no para más partidos políticos, solamente para Convergencia y Unión, para que sus políticos y en sus clases puedan estudiar los centros de pensamiento a dónde hay que dirigir a la Comunidad Autónoma de Cataluña, es que ya con mis dineros y mis impuestos que se hagan estas cosas, es que me relevo. Por eso digo que hay que relevarse con estas cosas.
hay que relevarse. Y no estoy diciendo que hay que ir en contra del sistema o del gobierno, no, no, es que hay que relevarse de estas cosas que hacen dichos políticos. Y para eso, Rajoy, tírate a la piscina y arréglalo. Lo dejo ahí y ustedes mismos. Comenta el moderador dos asuntos que me parecen muy relevantes y que podríamos relacionar. Uno, el problema del hambre, de la miseria, que se está extendiendo. Es decir, estamos ante una cifra escalofriante de paro en nuestro país. Por tanto, de familias, de gentes muy necesitadas de lo imprescindible. Pero por otra parte, reclamabas que el señor Rajoy fuera valiente, interviniera de alguna forma en el gasto excesivo de las comunidades autónomas. Por cierto, hoy la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid estaría dispuesta, dice, a devolver las competencias de sanidad, de educación y de justicia al Estado, por lo cual dice además que nos ahorraríamos 48.000 millones de euros. Puestas así las cosas, y si hubiera que elegir entre el mantenimiento de las necesidades perentorias de los más desheredados y las comunidades autónomas tal como están, mire, lo primero es lo primero. Si hay que cargarse una estructura excesiva de la administración del Estado, que es lo que nos ha hecho las comunidades autónomas, si hay que limar por ahí, yo creo que estoy contigo, yo creo que hay que abordar ese tema. Si efectivamente gestionar la sanidad española, gestionar la educación, gestionar la justicia, hay que hacerlo a costa del bienestar de los ciudadanos, me río yo de las comunidades autónomas. No, lo que está claro es de que algo hay que hacer, y lo que yo tengo claro es que lo que está haciendo el Partido Popular no es la solución. Cuando han llegado al gobierno se han dado cuenta de que todo lo que ellos estaban diciendo en la última etapa de Zapatero, de que era un problema de liderazgo, era un problema de que no se creía en España, era un problema de que no se estaban tomando las medidas adecuadas, ellos en 3 meses se han dado cuenta que con las medidas que han tomado, los mercados tampoco les están haciendo caso. La prima de riesgo sigue subiendo, ahora ya estamos por encima de Italia, y los mercados no entienden ni de personas ni de signos políticos, o sea, son avariciosos para ellos y no entienden de nada más. El problema que está teniendo España y que no se acaba, porque todo esto es que nos están contando, de que en el segundo semestre del 2012 vamos a empezar a mejorar y en el 13 no sé qué, yo no me lo creo, o sea, tiene que haber un planteamiento a nivel nacional al estilo de lo que hubo en los años malos cuando se convocaron los pactos de la Moncloa. Sí, 70 y tantos, donde estén los partidos políticos de implantación nacional, donde estén los sindicatos y donde realmente se pongan las cuentas y se vea de dónde se puede ahorrar. Yo soy partidario, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, el tema de las grandes obras no era momento ahora de hacerlas y esos recortes están bien, pero en el tema de los gastos que se van en las comunidades autónomas hay que meterlo mano, y contra más se tarde en meter mano en eso, peor lo van a pagar los ciudadanos. Tiene razón Alejandro, yo estoy de acuerdo con él, y lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Las comunidades autónomas tienen un gasto excesivo en todas las transferencias que se les han dado, tanto en educación como en sanidad, como en justicia, y yo creo que hay que volver a lo que había. Habrá gente que se quede en el paro de todos esos amiguetes que se han colocado, pero es que es mejor ahorrarse todo ese dinero que se supone que nos vamos a ahorrar que tener los gastos que estamos teniendo y que la gente esté pasando lo que está pasando. Me ha hecho gracia el recuerdo que ha hecho Alejandro a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como Internet es muy traicionero, pues lo único que ha hecho ha sido leer lo que ya está puesto en la red desde el año 2006, ¿sí?, que es el manifiesto fundacional de un pequeño partido político de Cantabria que se llama La Unión, al cual yo pertenezco. En el 2006 nos llamaban locos, inadaptados, outsiders, en fin, y solo hacíamos expresar lo que ya se preveía que iba a ocurrir, no es nada nuevo, estaba en un asunto cantado, porque también es cierto que me cuelgo esta medalla, no es mía solo, colectiva con mis compañeros, pero no somos ningunos genios, no somos ningunos genios. Era lo que estaba predestinado que tenía que ocurrir.
nos hemos empeñado en hacer se ha dicho mucho, 17 mini-estados, y es cierto, es decir, si nosotros nos damos cuenta de lo que somos, el número de personas en una comunidad como la nuestra, vemos que es una competencia, las tres son competencias demasiado grandes para nosotros, se nos atascan, no podemos digerirlas. Y se van allí, la mayor parte de los recursos del gobierno regional y, bueno, podría ser que funcionara o que fuera mejor para el ciudadano, pero el hecho cierto es que para el ciudadano no es mejor tener descentralizada la sanidad, ni la educación, ni la justicia. Y lo ve todo el mundo que tiene que viajar. Ahora nos hablan de una tarjeta única sanitaria. Pues, oiga, por favor, si es que además todos esos hospitales, salvo los últimos que haya podido levantar una comunidad autónoma por sí misma, que también se ha dado ese caso, si les hemos hecho entre todos. Claro. Y les hemos hecho nosotros, y les han hecho nuestros padres con sus impuestos, si es de todos nosotros. ¿Cómo ahora nos venden con estas historias? Sean problemas prácticos de todo tipo, de traslado de enfermos de una comunidad a otra, que hay que rellenar 1000 papeles, quedar con una ambulancia, con la otra, con la de más allá, poner de acuerdo a dos administraciones. Es absurdo. No tenemos un tamaño tan grande como parece. Y entonces, la alternativa que tenemos es, en el caso concreto de la sanidad, es clara y es evidente. Es decir, si somos capaces de centralizar la sanidad, nuevamente, nos ahorramos copagos y demás historias. Lo tengo absolutamente claro. No sería necesario. No sería necesario copagos, pero, y eso muchas veces lo hemos dicho en este programa, en esta tertulia, estamos por otro lado. Estamos a mantener la casta en su sitio. Estamos a no sacrificarla. Y a cambio de no sacrificar la casta, sacrificamos a los ciudadanos. Y toda la burrada de impuestos que no suben son para salvar instituciones y para salvar banca. Cuando el interés del ciudadano es eso, es tener una sanidad accesible y que nos sea lo más barata posible. Pero es que yo creo que tú has dado en la clave ahora. Es que realmente no existen castas en España, pero en la realidad sí que existen. Sí. Y están a salvarse ellos. Es que ellos no están viendo o no quieren provocar ese problema, por la causa que sea, que solo ellos lo sabrán, pero llegará un momento en que el pueblo se lo va a exigir, ¿eh? O sea, cuando alguien al pueblo le diga, por aquí ahorramos esto y de esta otra forma vais a estar mejor, o sea, el pueblo se lo va a exigir. No son ellos los que lo van a hacer. Eso espero que ocurra. Es que son cosas cosas de cajón. Se puede dar la paradoja Lógica. de que por complejo, por temor a repensar el Estado autonómico, que ¿por qué no podemos pensarlo? No estamos poniendo en cuestión la democracia. No, porque no tiene nada que ver. Alguien ha equiparado democracia y tal, y estamos absolutamente equivocados. Alejandro, ni completamente el Estado autonómico. Claro. Determinadas competencias. Determinadas competencias. Ahí tenemos estados centralistas, no muy lejos, que han sido democráticos y que nosotros no tenemos nada que enseñarles en el ámbito de la organización democrática. Por tanto, digo que se da la gran paradoja de que no queremos tocar, o no quieren tocar por complejos, por lo que sea, el Estado autonómico, y sin embargo, hacen recortes en ámbitos fundamentales como la sanidad y la educación, lo que ha anunciado ayer la Moncloa a través de una mísera nota de prensa, que efectivamente, de alguna forma, afecta a la calidad, tanto educativa como sanitaria. Claro. Eso no hay duda. Bueno, pues preferimos eso antes que retocar, repensar, refundar el Estado autonómico que nos permita ahorrar dinero para poder seguir adelante. No, preferimos sacarlo de la salud de los ciudadanos o de la educación de los ciudadanos. Me parece penoso. Me parece llegado el momento de ir por la línea que denunciaba. Claro. Es el momento, efectivamente, de dejar de un lado, digamos, la lucha política al estilo tradicional de la oposición enfrentada al gobierno y los dos partidos políticos fundamentales de nuestro país, llegar a un acuerdo, a un pacto sobre asuntos fundamentales. Pasó en los pactos de la Moncloa. ¿Por qué? Pues porque había un político de primera magnitud, que se llamaba Suárez, y había en los partidos grandes políticos serios, hechos y responsables, Felipe González entre ellos. Bueno, ¿no es posible ahora? ¿No es posible llegar precisamente a ese acuerdo que ese sí que establecería o revelaría confianza en los mercados en Europa? En el momento en que vieran que España aborda como un proyecto conjunto la salida de la crisis, se acabó. Pero claro, cuando no es así, cuando la huelga general surge no sabemos muy bien por qué, pero surge. Y ahí está. ¿Todo eso va a transmitir confianza en eso? No, no seamos ingenuos. No lo va a hacer.
¿Por qué los mercados no reaccionan? Porque falta efectivamente esto. Ante un Estado que se gasta tanto en su administración pública, que tiene tanto déficit y tantas deudas, ¿pero quién va a poner dinero con garantías de recobrarlo a un plazo razonable de tiempo? Pues nadie, o muy poca gente. Y esa es la situación en que encontramos. Si a eso le añadimos el hecho de que no hay ninguna medida que vaya incrementando la productividad o el crecimiento económico de nuestro país, pues estamos donde estamos. Pero efectivamente, Concha, a mi modo de ver, efectivamente estoy contigo, todo pasaría por un gran pacto de Estado con los dos grandes partidos políticos, que abordaran todos estos asuntos de los que estamos hablando, que tampoco es la crítica de la razón pura de Kant, ni un problema no sé qué de matemáticas inalcanzable, que son cosas más sencillas de lo que parece, que tienen que ver con la actitud y el compromiso de los partidos políticos, con eso. Eso está claro. Pero es que lo grave de todo es de que un Estado, que unos Estados, como está toda la Unión Europea, esté en manos de unos inversores privados, que son 4 señores que dicen dónde se pone el dinero y dónde se quita. Bueno, es inconcebible, es inconcebible. Estamos en manos de ellos. Pero con relación a lo que estamos hablando, o sea, si los políticos no lo ven, la gente lo va a tener que, alguien se lo va a tener que decir a la gente y la gente les va a obligar a hacerlo. O sea, esto no lleva camino de solución. No. O sea, y en los pocos meses que lleva el PP en el gobierno, o sea, yo lo he visto claro. Estaban diciendo a los españoles, esto va mal por una serie de circunstancias, que cuando llegan ellos al gobierno son las mismas circunstancias que está diciendo el partido que está en la oposición ahora, de que no está contribuyendo a que esto mejore porque no crea el partido gobernante la credibilidad en los mercados y no sé qué, no sé cuándo. Pero si es que estáis diciendo lo mismo, si es que dentro de 4 meses habría elecciones, cambiaríamos de gobierno y quien está ahora en el gobierno pasaría a la oposición y seguiría haciendo lo mismo del gobierno. Eso no puede seguir así, no puede seguir así. España no se puede permitir seguir mucho tiempo en la situación en la que estamos, porque es que además, volviendo un poquitín a lo anterior con el tema de las autonomías. Yo el otro día leí en un artículo, Europa entera representa el 7% nada más de la economía mundial. Europa entera. España no debe significar ni el 0, nada. Pueden prescindir. ¿Qué significa esto de las autonomías? Estos nacionalistas que todavía están diciendo que quieren ser independientes, pero que el mundo es otra cosa, que es que ya no somos el centro del mundo. ¿Escuchaste ayer al presidente del PNV en el día de la Berriguna? Sí, le escuché. Pues es que yo no sé en qué país vive, porque aunque viva ahí en las Vascongadas o en el País Vasco, Vascongadas, sí. Es que yo creo que tienen el pie cambiado, ¿eh? No se dan cuenta que cualquier ciudad del sudeste asiático tiene más habitantes que todo Euskadi juntos. Cualquier ciudad. Bueno, Leganés, Alcorcón. Que es un sistema son unos parásitos. Es decir, los nacionalistas se han convertido en parásitos y han convertido sus regiones en parásitas del resto. Y eso es así, es evidente. Entonces les funciona. Es decir, estos tontos, le amagamos continuamente hablándoles de la independencia, no sé qué, y se churran y nos dan lo que queramos. Y funciona, y ojo, y está funcionando hoy. Hay una cosa que es absolutamente indignante y que a mí me gustaría que lo supieran todos los ciudadanos de Cantabria. Me gustaría que lo supieran. Es una materia para ser divulgada. Es decir, nosotros, los ciudadanos de Cantabria, como siempre hemos sido sacrificados en los presupuestos generales del Estado, esto es en los matrimonios, ¿no? En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Pues en la riqueza somos los últimos, en la riqueza somos los últimos, o fuimos los últimos, y en la pobreza también. Pero además, es que eso convive con esto, con esta gente, con estos parásitos, con la siguiente partida. Hay un programa que está oculto, está bastante bien escondido en los presupuestos generales del Estado, que es el programa 9410, que se titula Otras transferencias a las administraciones territoriales. En ella está 10.100.000 euros. Bueno, 10.100.000 euros son unos 1.800 millones de las antiguas pesetas, son 1.680 millones de las antiguas pesetas. 10.100.000. Conviene recordar que para Cantabria, para Valdecilla, se consignan 5.200.000. Estoy hablando, por tanto, del doble. Y este dinero va destinado a lo siguiente. Financiación del Estado, es decir, de todos nosotros, del coste
de jubilación anticipada de la Policía Autónoma Vasca. Es decir, de nuestro dinero, de los que estamos aquí sentados y de los que nos están oyendo en casa, del dinero de Cantabria y del resto de regiones españolas, se van 10.100.000 euros a pagar las prejubilaciones de los Ertzainas. ¿Pero no tienen un sistema foral? Estos tienen, autonomía económica? Estos tienen un sistema de jetas y de parásitos, es lo que te estoy diciendo. Pero bueno. Es decir, vamos a ver, por mucho, y ahora encima viene Rajoy, con todos los sacrificios que nos está haciendo, que seguramente serán necesarios, y nos dice, y claro, el presidente de Cantabria se tiene que callar y dice, bueno, pues que vamos a ver qué tal. Y dice, no, en Cantabria lo paráis todo, ¿vale? Lo paráis todo. Y a Valdecilla os vamos a dar una migaja, 5 millones. Y llegan estos y les damos el doble, para que prejubilen a sus policías. Pero vamos a ver, si no pueden prejubilar a sus policías, que no les prejubilen. Y si no pueden tener una alzaina, que la cierren. Y si no, pues que renuncien a los fueros, se conviertan en unas regiones como las demás y estudiamos la joda. Pero esto es absolutamente vergonzoso. Esto no se puede aguantar más, ¿vale? Puestos a decir obscenidades que aparecen en los presupuestos generales del Estado, digo ahora lo que anuncié antes. Dedican los presupuestos generales del Estado 800.000 euros para arreglar el teatro del municipio de Lanuza, dirigido por Bildu. Esto es vergonzoso. En Navarra, sí. Esto es vergonzoso. Sí. En primer lugar, porque tienen su concierto económico, pues tienen su sistema foral. Navarra y el País Porque, Vasco, porque reciben o captan ellos los impuestos y se manejan con ello. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de con nuestro dinero además incrementar el dinero que ya tienen ellos. Pero será dinero que devuelven de menos. ¿De qué? Eso es lo que nos gustaría. Esto es lo que nos gustaría. No. El problema es... aparte de lo que recaudan... Aparte, esto es con independencia del concierto. Esto es aparte, esto es un regalo adicional en los presupuestos generales del Estado. 800.000 euros para arreglar el teatro del municipio, que comparado con los 10.000 euros que parece ser que dedican los presupuestos generales del Estado a poner en marcha el AVE de Cantabria, pues me parece una comparación muy agradable. Que le tendría que sonrojar a todo el Partido Popular. Y le tenía que sonrojar al señor Rajoy. Porque yo creía, o creíamos muchos, que ya esa vergüenza o ese acomplejamiento ante los nacionalistas lo habíamos pasado. Pero no, seguimos respondiendo ante los nacionalistas como respondía el general Franco, el generalísimo, el dictador Franco, dándoles dinero. Dándoles dinero. Porque habrá que recordar que si había dos regiones que tenían un trato privilegiado económicamente por parte del régimen anterior, esas fueron el País Vasco y Cataluña. Porque mientras esto ocurría, habrá que recordar que gran parte de Extremadura, gran parte de Andalucía, gran parte de Castilla-La Mancha, perdón, de Castilla-La Mancha, sea así, de Castilla y León y de Galicia, se vieron despobladas para que su gente fuera a trabajar a las empresas que el general Franco les ponía a los vascos y a los catalanes. Y dicen, no, pero a cambio de no sé qué, de acabar con sus señas de identidad, miren, con sus señas de identidad acabaron la cantidad de pueblos que se han abandonado. No es mi intención corregirte, pero ya desde antes de Franco ya les invertían en esa... Desde la dictadura de Primo Rivera. De Primo de Rivera, Porque estaban en las mismas. Sí, claro. ¿Sabes que hubo que hacer el estatuto de la República? Pues estaban en las mismas. Rivera ya le estaban dando a Cataluña y al País Vasco el por encima de todo del resto del país. Por eso la despoblación, como tú decías, de estas comunidades. Puestas así las cosas, no nos vendría mal, de verdad, unos gobiernos serios en nuestro país que acabaran de una vez por todas con este amago permanente de los nacionalistas. Y efectivamente, ¿quieren ustedes formar parte de un Estado propio, independiente? Pues abórdenlo, sin más. Pero el gobierno central no tiene por qué estar respondiendo ante este amago permanente dándoles dinero. ¿Por qué? Porque es dinero que quita de otros ciudadanos españoles. No, de aquí, de nosotros, a Cantabria. Es tan sencillo como esto. Eso se paga... El discurso de los partidos es lo que te decía antes. El discurso de los partidos cuando están en la oposición es distinto a cuando llegan al gobierno. Otra vez lo mismo. O sea, ¿por qué ahora el Partido Popular no dice a sus votantes lo que está haciendo con los dineros que estáis hablando, que yo no lo conocía, en el País Vasco y en Navarra? Pues porque se le echarían encima. Claro. Pero es que lo más gordo del caso, Concha, es que se han aprobado recientemente unas reformas de estatutos de Cataluña y de Andalucía, en el que figura que necesariamente el Estado les tiene que dar a uno el 17% y al otro el 14% de los presupuestos generales del Estado.
Pero bueno, ¿con qué criterio de igualdad y de justicia alguien puede tomar estas decisiones? Y aquí habrá que echar mano tanto de Zapatero como de Rajoy, que permitieron aprobar esos estatutos. Uno en Cataluña y el otro en Andalucía. Algo que es absolutamente injusto y que no se sostiene desde ningún análisis mínimamente serio. Bueno, pues esto está ocurriendo hoy. Yo antes, cuando empecé, decía a esa rebelión, yo me refiero a esta rebelión, de que no puede haber cántabros que seamos nosotros con esta Constitución que tenemos de cuarta, con la misma Constitución otros señores pueden ser ciudadanos de primero en un mismo país. Es que yo me niego a eso. Y me niego porque con mis dineros pues no se pueden mantener aquello de lo que se puede mantener. Y si ahora mismo tenemos en el umbral de la pobreza, porque hay un 17 millones de personas, Extremadura tiene un 40 y tantos %, que es la primera, en el umbral de la pobreza de su población que tiene allí, que se calcula sobre los salarios medios del tema. Pero es que a continuación viene Andalucía, a continuación viene Canarias, y la que menos tiene es Navarra. Pero bueno, si de esos dineros todavía hay que mantener a otros, es que encima hacen con esos dineros otra serie de cosas que no es, pues hay que ir cortando. Y por eso yo decía al señor Rajoy que tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente y diría más, tiene que ser reformista. El corregir errores y reformar no quiere decir que se esté yendo para atrás. Al contrario, se va arreglando el tema. Pero Emilio, es un hecho ya constatado que no es valiente. No lo es. Yo creo que lo estamos viendo estos días. Yo creo que me recuerda mucho la figura de Rajoy el día de los atentados, el 11M, aquellas ruedas de prensa con cara de susto que me trasladó una sensación de desazón. Bueno, también me la trasladó Zapatero a la vez. Dice, bueno, pues si estos dos son los que nos van a sacar de aquí, de aquel momento de crisis nacional, bueno. Y no está siendo valiente, y no lo está. Porque, entre otras cosas, ¿sabes a quién tiene más miedo Rajoy? A su propia gente. Claro. Es decir, mira, a su propia gente y a sus votantes. Se empieza a comentar la cuestión sobre el tema de las autonomías y salta, tengo recortado, hace 2 semanas, un revolucionario, bueno, digo revolucionario con ironía, fíjate que revolucionario es el presidente de Castilla y León, el del PP, dice que vamos a defender con uñas y dientes el Estado autonómico, que no nos quiten competencias. Claro, ¿por qué? Y entonces Rajoy está a defender a los suyos. Y esa gente necesita tener su competencia de sanidad, porque en la competencia de sanidad dependen muchos puestos de trabajo para muchos afiliados del partido. También hay otra cosa muy importante, que es la contratación de suministros y bienes y demás, tenerla controlada desde la propia autonomía. Eso es muy importante. Y entonces Rajoy no se atreve con eso. Y el problema que ha tenido Rajoy, y por el cual ahora deprisa y corriendo, ¿os podéis imaginar que un presidente de gobierno, a los 2 días de presentar unos presupuestos generales, a los 2 días, llega y dice, y vamos a hacer un recorte sobre de 10.000... Les enmienda. Perdón, 10.000 de una sanidad y una educación que no son suyas, porque Rajoy no tiene ni un hospital ni un colegio. Son todos de las autonomías, no es ninguno suyo. Tiene que ahorrar los autonomías. Quiero decir, ¿por qué sale corriendo? Pues bueno, hay un famoso artículo de Financial Times, después de la presentación de los presupuestos, por el cual empiezan todo el mundo a revolucionarse por ahí fuera y nos empiezan a ver pues como somos, es decir, no han tragado. ¿Por qué? Pues una de las cosas que ven en los presupuestos, aparte de estas barrabasadas y estas salvajadas, como las que hemos estado comentando, y hay muchas más, y es que dice, oiga, pero si, vamos a ver, oiga, señor Rajoy, si usted el problema le tienen las autonomías, el año pasado ha reducido el déficit del Estado, el año pasado ha reducido el déficit de las corporaciones locales, ahí, dentro de lo que cabe, se están haciendo cosas. Y el año pasado, sus comunidades autónomas han incrementado un 20% el déficit. Le han incrementado un 20%. ¿Usted no se da cuenta que es su problema? ¿Y qué solución ha dado los presupuestos? Aumentarle la consignación presupuestaria a las comunidades autónomas para gastos corrientes. ¿Vale? Sí, es decir, y todo un país sacrificado para salvar a sus instituciones, a sus señoritos. Los señoritos del siglo y los caciques del siglo XIX son estos los que tenemos que salvar ahora. Estamos en la misma situación. Un país al que le hemos subido, le hemos puesto el impuesto de la renta más alto de Europa, junto con Suecia, que le metemos el rejón con los recargos del IBI, le metemos el rejón por aquí y por allá, y están para salvar esto. Es así de lamentable, es así de desolador. Nos queda el IVA todavía, que todavía nos queda la subida del IVA. Claro, decir, Hoy con relación a lo que tú decías, en eso tienes razón,
un comisario de la Comunidad Económica Europea nos estaba diciendo de que los presupuestos que hemos presentado, que sí, están muy bien, que son los del Estado, pero no los de todas las autonomías. Ellos quieren conocer todos los presupuestos. Si lo que quiere saber Bruselas es cómo están las 17 comunidades autónomas en presupuestos. Es que saben dónde está nuestro problema. El déficit de esas. Porque mientras que no se tenga eso sobre la mesa, no se fían de España. No se fían. Hay que decir las cosas por eso. No se fían de España. Y quieran o no quieran, Cataluña, el País Vasco, Cantabria, Extremadura, están en España hoy por hoy. Todavía están en España. Sí. Yo en eso les doy la razón, ¿eh? Tienen que presentar los presupuestos en conjunto. Claro que tienen que presentar. Y tienen que presentar los recortes por donde hay que hacerlos. No se puede estar tirando el dinero, como bien se dijo al principio, del resto de los españoles. Pero mira, Emilio, qué absurdo. Se han presentado los presupuestos regionales, los de Cantabria, antes que los nacionales. Y los presupuestos de Cantabria prevén que la economía de Cantabria va a mejorar, el PIB de Cantabria va a mejorar un 1%. Un 1%, sí. Son unos presupuestos, que habrá que son papel mojado, son papel mojado. Es decir, y entonces, bueno, volviendo, y no quiero dejar de decirlo, volviendo a las cosas estas que vemos, cómo se gasta el dinero, cómo a nosotros nos sacrifican en el altar, y a todos a los demás les dan este dineral para cosas que deben de pagarse ellos solos. Claro. Debemos hacer un llamamiento al gobierno de Cantabria, al presidente del gobierno de Cantabria y a los diputados en Cortes por Cantabria, tanto del PP como del PSOE. Es decir, oiga, trabajen conjuntamente para cambiar esto en la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Hagan ver que no podemos ser sacrificados y luego pagar 10 millones de euros para que se prejubilen los Ertzainas. Háganselo ver todos conjuntamente. Es decir, ¿a quién responden ustedes? ¿A quién representan? A los ciudadanos de Cantabria, no a sus partidos políticos, por favor, empecemos a cambiar eso. Empecémoslo a cambiar. Que nos estamos jugando mucho, ¿eh? Nos estamos jugando, ojo, nos estamos jugando la desestructuración de toda una sociedad. Estamos en las calles de Santander, hay situaciones de extrema necesidad, ¿vale? Sí, reclamamos todo esto, pero lo primero que habría que hacer es reclamar una regeneración de la propia clase política. Sí, pero lo están reclamando, lo están pidiendo los ciudadanos. Las encuestas del CIS ya sitúan a los políticos como un problema en tercer lugar, después de la economía y después del paro. Pero es que las recientes elecciones andaluzas y asturianas ponen de manifiesto que el 50% de la gente ya pasa, que no quiere saber nada. Y yo traigo aquí el recordatorio de cuando la efervescencia política en nuestro país se miraba a Estados Unidos con un cierto desprecio porque apenas votaba el 50%. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Y esos datos son muy reveladores. Ponen de manifiesto que efectivamente la gente desprecia esta forma de hacer política. Una forma de hacer política que no sea eficaz, que no sea comprometida con el bienestar de los ciudadanos, no tiene ningún sentido. Y habrá que reclamar aquí a los dos grandes partidos, como decíamos al principio. Si el señor Rajoy y el señor Pérez Rubalcaba no hacen un esfuerzo casi unívoco, es decir, no se preocupen de otra cosa los grandes líderes, sino de llegar a acuerdo. Si no hacen un esfuerzo por acordar una política conjunta que saque al país de la miseria, se lo van a reclamar las generaciones futuras. Les van a ir señalando como culpables de la miseria del país, de la quiebra del país y la desgracia de mucha gente. ¿Por qué? Señor Rubalcaba, pero ¿qué espera? ¿Que si cae Rajoy va a ser usted la alternativa? Que no. Que si cae Rajoy va a ser un Monti que venga aquí. ¿Es que no sabe que estamos en Europa? ¿Es que no sabe que es nuestra referencia Europa? Nuestra referencia económica, cultural, de costumbres, de formas de vida. ¿Dónde quiere situarnos? ¿En el norte de África? Y con una señora que se llama Merkel. Claro, y con una señora que se llama Merkel. Pues si efectivamente nuestra situación... Presiona. Si nuestra situación es tan crítica, no hay otra fórmula de transmitir confianza al resto de nuestros socios europeos que una acción conjunta del país. No puede estar con esas dudas permanentes o estos guiños permanentes, a unos está, a otros, no vamos a ir a la huelga, sí vamos a ir a la huelga, pero que no, que esto es más serio de lo que parece, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y usted está haciendo política al uso, como si esto fuera una situación boyante donde uno está en la oposición haciendo tal para que caiga el gobierno, que no, que el problema que tiene el país es un problema de emergencia, de quiebra, que exige del compromiso de todos. Y cuando hablamos del compromiso de todos, los que creemos en la política y en la democracia, estamos hablando de los partidos políticos. Yo no estoy reclamando, ni la mayor parte de los ciudadanos reclaman que venga ningún Monti, que venga ninguna fuerza por ahí extraña, no. Creemos en la política, pero creemos
que es posible una forma diferente de hacerla, con unos políticos más comprometidos y más serios, más rigurosos, que si tienen sentido es porque hacen algo por los ciudadanos y no porque hacen algo por ellos o por su grupo. Y esta es la gran verdad. Yo quisiera meter algo más en este tema. Usted manda. No, es que esto está, es que a mí me gusta que la gente vaya ya cogiendo posiciones en el tema este de que ¿por qué tenemos que estar los más pobres pagando los caprichos de estos ricos? Y yo por eso digo esa revolución, que voy a que se vayan quejando y que no se consientan estas cosas. Y me parece muy bien esa, que yo creo que es un deber que tenían, no hay que decírselo, es un deber que tienen que hacer nuestros senadores y diputados, Pero hay que lo tenían que si no, llevar y si hacer no, no lo esas hacen. interpelaciones. No se lo en los presupuestos. Pero no se les oye en ningún sitio, la mayoría de las veces. No existe. Pero si esto tenemos un caldo de cultivo bastante malo, le vamos a agravar más porque la lista va para arriba. De aquí al 2014 se van a cerrar 10 oficinas bancarias diariamente. Lo que supone... Eso es la reestructuración. Sí, pero lo que supone 50 y tantos mil empleos que desaparecen. Que desaparecen. Unos irán como vayan, con indemnizaciones o no indemnizaciones, y otros van a la cola del paro. Por lo tanto, es algo que no ayuda. Si a esto le hemos visto la subida de los impuestos que tenemos tanto en la electricidad como en la gasolina, ayuda mucho para que el consumo interno no se mueva. Claro. La estadística ha dicho que esta Semana Santa, no ya por la lluvia, sino a nivel nacional, no se ha movido. Y no se ha movido porque a 1,40 y algo en algunos sitios, a 1,30 y algo en algunos otros, la gasolina es muy indigestable, no se digiere bien el tema y por lo tanto nos lleva a lo que nos lleva. Pero si encima estamos viendo, y me preocupa mucho a mí, me preocupa porque es que yo creo que vamos a perder la brújula esa del norte en el sector turístico, que es una industria de Producto Interior Bruto muy considerable en este país y donde hay más de 1,5 millones de trabajadores en ello, la vamos a estar perdiendo porque el centro de Europa está saliendo. Los países de la antigua Yugoslavia, los que no están en la antigua Yugoslavia, que están fronterizos, y están saliendo y se nos están llevando un mercado tanto alemán como francés e inglés, cosa que lo teníamos nosotros. Se le están poniendo campos de golf, se le está poniendo todo a su medida. Y eso es muy grave y yo veo que con pinchos a la entrada de los ferries o a la entrada de los grandes buques de estos como el Titanic para que vengan y recibirles con pinchos tradicionales y una cosa por el estilo, eso no va a hacer que el turista que venga aquí se quede en nuestra región y se nos sigan marchando parte de ellos para afuera. Algo quedará, pero de migajas no podemos estar. Y para concluir, me gustaría deciros también de que el paro este que nos está llevando nos lleva a que el consumo tradicional, el de la cesta de la compra, y eso no lo digo yo, ni lo dicen los economistas del TIMES ni del otro lado, lo dice el día a día de estas multinacionales que tenemos en el extrarradio de esta región y en otros sitios, ha caído muchísimo. Es más, los sindicatos han sido conscientes de ellos y han congelado los salarios de los trabajadores, lo que es una prueba de que cuando uno reconoce de que las ventas han ido a bastante menos, pero a bastante menos, es que la cosa no se gasta ya ni en comer. Claro. Por lo tanto, estas cosas son las que llaman a la revolución. La gente no tiene por qué pasar hambre, la gente tiene que trabajar y comer y vivir. Sí, la gente tiene que trabajar y vivir. Lo que pasa es que hay que plantearse en qué. Y yo esto lo estoy echando en falta. En la última etapa de Zapatero, obsesionado con la crisis, etcétera, y en lo que llevamos del Partido Popular. Efectivamente hay que hacer ajustes, hay que racionalizar el gasto, todo esto. Pero tendremos que decir a los ciudadanos, los políticos, los líderes políticos, el gobierno, tendrá que decirle a qué nos vamos a dedicar. ¿A qué se va a dedicar los ciudadanos de España para poder ser competitivos, como decía Concha, en un mundo globalizado, donde somos una pequeñísima parte, pero claro, tendremos que abrirnos un hueco? El turismo yo creo que da ya lo que da de sí. Lo que da, sí. Poco más ya puede dar, ¿no? Mantenerlo ya es un triunfo. El sector agropecuario, bien sabemos cómo está, con la competencia de Marruecos y cómo está. El sector industrial necesitará una revolución y una innovación permanente para ello.
no vamos a estar echando mano permanentemente del ladrillo, etcétera, que sabemos dónde nos ha llevado. Yo Bueno, pues eso habrá que hacer una decirlo. pregunta. Sí. ¿El sector agropecuario de Marruecos con la Comunidad Económica Europea, no hay algo de ahí, de farsa, de fariseo, de algo ahí que, ¿por qué se puede...? Completamente. Bueno, pues hay pues, el poder Completamente. enorme que tiene Francia, que le interesa precisamente ese contacto que él tiene con los países del Magreb, ¿no? Otra cosa, porque efectivamente es muy competitivo con nuestra agricultura. Ellos pueden poner en plazas o en mercados de toda Europa productos agropecuarios a la mitad del precio que los nuestros, y supongo yo que de Es la que misma calidad. hay una anécdota 15 o que... 20 días antes de que empiece la temporada. Hay, Claro, hay una de la misma anécdota calidad. que siempre ocurre. Cada vez que los barcos españoles están faenando en aguas de Marruecos, dice, se acabó. Cuando hay licencia, mejor para 2 meses más. Y en ese se acabó, se empieza a negociar la exportación de la naranja, de los tomates y de todo esto de Marruecos Tienen- para allá. Tienen, Es que tienen experiencia en ello. Hombre. Sí. No, hablando, con tienen esto. experiencia en hacer chantaje. Claro. Acababa con esto. Efectivamente, ¿a qué nos vamos a dedicar? Es decir, ¿cuál es nuestra alternativa? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Qué podemos decir? Es decir, ¿a qué podemos dedicar nosotros a los jóvenes? ¿A qué les enseñamos? Bueno, pues esto todavía está por hacer. Parece que somos un país que sigue permanentemente en las primeras letras. Este mensaje tiene que ir paralelo precisamente al tema de los recortes, de la racionalización del gasto, de los ajustes, de lo que quieran. Pero tiene que decírselo. Es la única forma, por otra parte, de dar un poco de ilusión, de futuro, de esperanza a los ciudadanos de España. Pero claro, cuando esto ocurre tenemos una educación, no se lo comentaba Rafa al principio, y una sanidad, al menos la educación, que conozco un poquitito, con unos resultados que son Muy mediocres. muy malos, habrá que decirlo. Es decir, que estamos con un abandono escolar, con un fracaso escolar que dobla la media europea. Pues habrá Hombre, que abordar el esto, informe- porque si tenemos por delante El informe la de sociedad PISA, del conocimiento, el informe de PISA ya dice que entre Extremadura y Andalucía nos baja la media abajo de todo porque es donde más incultura, por decirlo de alguna manera, hay. Sí, porque no hay, Y no hay donde una única menos- no hay educación. una- no hay una sola, hay estamos obligados 17. precisamente a optar por un modelo de crecimiento económico ya, basado seguramente en el conocimiento, en la información, porque esta es la etapa que nos ha tocado vivir. Si no lo hacemos, efectivamente el futuro está en cuestión, claro. Sí, pero hay cuestiones, eso lo tenemos que ir haciendo siguiente. A mí me preocupa ahora mismo el parar la caída. Es decir, Sí, seguramente es prioritario. A mí me apasiona hablar de más de Masí, eso lo digo en serio, pero yo lo que veo que es que ahora tenemos que empezar por lo urgente. Y lo vuelvo a decir, nuestra sociedad se está ajando. Entonces, miren, hay cuestiones que no tenemos que empezar a perder miedos, ¿eh? A los dogmas, y los dogmas que son neoliberales y socialdemócratas están muy bien en el anaquel, metido en su libro, porque no nos han servido para nada. Y en esta situación, menos. Entonces, miren, como estamos, con el problema de alimentación, etcétera, a lo mejor nos tenemos que llegar a plantear intervenir en el mercado de los alimentos de primera necesidad. Es que un país Que no nadie puede. tenga miedo. Es decir, lo primero es el interés de la población y del ciudadano. En estos momentos de crisis se acude a los alimentos más básicos: patatas, cebollas, etc. Bien, las cebollas, su precio del productor a nosotros, el consumidor, el mes pasado había llegado a dispararse y se había multiplicado por 20. Es decir, 20 veces más en los Sí, mercados casi de todos las los cebollas. productos, ¿eh? Las Sí, la patatas, mayoría. no, las patatas 10 veces más. No, es proporcionalmente mayor la carga y la diferencia en los productos de primera necesidad. ¿Por qué? Se aprovechan Claro, en exactamente. estas Porque tiene más circunstancias. salida, claro. Es decir, tenemos un problema. Claro, en Europa no entienden por qué tenemos tanto paro. Dice, bueno, no lo vais a entender si nos hicisteis desmontar el sector, Ganadería, el sector agricultura, pesquero más pesca. importante Todo. de los más importantes del mundo, la ganadería y tal. Y hoy tenemos problemas con nuestra Se pesquera. reciben subvenciones por no trabajar la tierra. Perdona, Sí. Alejandro. Y Por mantenerlas en barbecho. en nuestros supermercados se están vendiendo pescados, por llamarlos de algún modo, extraídos de la desembocadura de los ríos de Vietnam,
en esa zona, sin ningún tipo de control, del cual hay... Tú has leído algo, ¿verdad? Hay bastantes leído algo y te he informes mandado? que hablan de una excesiva concentración de mercurio en esos claro. pescados, pangas en concreto, del que estoy hablando, pero que está muy bien porque no tiene espinas. Ya. Puede decir, traemos eso y ¿qué hacemos? Y mandamos a nuestros pescadores al desempleo, todo precioso. Estamos haciendo algo realmente precioso, en nombre de una cosa, de una nueva religión que se llama el mercado. Dice, mire, una cosa es el libre mercado y otra cosa es el libre pillaje. Y sobre todo, y lo más importante, es que ustedes se tienen que fijar en el ciudadano. El resto, olvídenlo. Y el ciudadano hoy tiene progresivos problemas para comer, para alimentarse adecuadamente. Vamos a problemas, no quizá de hambre extrema, pero sí de desnutrición o inadecuada nutrición, etc. Vamos a eso, vamos a empezar a reconstruir eso. Vamos a repensar también que a lo mejor no deberíamos de darle 426 euros a una persona o 400 y pico para que esté en su casa. Ni le hemos solucionado nada a él, porque 426 euros le echan del piso, porque no puede pagar el alquiler. Dice, a lo mejor eso lo tenemos que modificar. Ya iremos lanzando ideas para hacerlo, porque viendo que hay dinero para darle a los prejubilados, para que se prejubilen los erchainas, pues y viendo que hay dinero para el Teatro ese de Navarra, va a haber, ¿por qué no ponemos el dinero, en fin, en las cosas importantes? Lo que está claro es que la globalización a Europa la ha perjudicado terriblemente. Sí, bien. Hemos pasado de ser el centro del mundo junto con Estados Unidos a ser pues la parte trasera. Somos el culo del mundo en estos momentos. La globalización a Europa la ha perjudicado y lo que nosotros estamos pasando ahora, que no muchos de nuestros ciudadanos están llegando a padecer de no tener dinero ni para comer ni para pagar los alquileres, los vietnamitas y los chinos, eso lo tienen superado. Esos han pasado hambre y se han muerto a los 30 años de viejos y eso lo tienen superado. Lo grave de todo esto es de que si en China se crean 20 millones de puestos de trabajo, como se han creado en el último año, 20 millones de puestos de trabajo, es trabajo que desaparece de Europa, o que desaparece de Brasil, o que desaparece de Argentina. Se crea el trabajo allí porque la mano de obra es barata y desaparece de otros sitios. Y porque no hay controles sanitarios. No hay controles de nada. Allí no hay de nada. Ni seguridad social, ni paro, ni nada. Claro. El tema es de que lo que decía Alejandro tiene razón. O sea, tenemos que centrarnos y pensar cuál es el futuro de España. Yo no digo de España, digo de Europa. O sea, el futuro de Europa, ¿cuál es qué va a ser? O sea, ¿vamos a seguir siendo dependientes del tema energético de los países árabes o después de Rusia y con el tema del gas y todo eso? ¿Vamos a ser autónomos en este tema? ¿Qué vamos a fabricar? ¿Qué vamos a consumir? O sea, todas esas cosas que no se han puesto encima de la mesa, porque es mucho más fácil ir a comprar el pescado a Vietnam o la fruta a Marruecos, pues ahora nos salvarán estos años de mientras podamos. Pero cuando vayan pasando más años y la situación sea peor, en algún momento tendremos que pensar qué es lo que va a ser Europa. O ya nos decidimos de que va a ser unos países donde nada más que van a venir los millonarios asiáticos y norteamericanos de vacaciones y nosotros para servirles en lo que sea, o tendremos que pensar qué clase de industria, qué clase de energía, qué es lo que queremos para Europa entera, no solamente para España. Yo, diciendo lo que tú decías antes de esos dineros de las jubilaciones, de la herencia, que te ha quedado muy bien, porque es verdad, porque la vamos a pagar nosotros, aquí en esta región se van a indemnizar unos derribos. Hoy ha habido una reunión. Yo soy de los que pienso que lo tenían que pagar quien firmó y quien dio las licencias. Así de claro. ¿Quién autorizó eso? Quien autorizó que pague. Y eso que se va a pagar para esos derribos, que no se derribe y que se invierta en la comunidad para salir de este gran ahogo que tenemos. Es a ver si me entendéis, es que se chocan unas cosas que no son de recibo. Que se vayan a tirar unas casas donde se sabe a ciencia fija que aquel y aquel son los responsables de la firma del tema. No, pero es que eso de las casas, lo más grave es de que nada más que se van a tirar las que están denunciadas. Hay otras que están en peor situación, más cerca de la costa, y como no han sido denunciadas, esas no se tiran. A lo que te voy, pero al final siempre tiene que haber una persona física responsable del tema. Claro. Que se le exija por sus competencias y por haberle puesto ahí al que ha firmado el tema. Y no que paguemos con los impuestos de todos los cántabros los derribos de esas casas.
porque esos impuestos están mejor en otras cosas, no sé, pues en ese banco de alimentos podría ser, o en Mil cosas. o en yacimientos de empleo, en muchísimas cosas. Yo Eso es sería, a lo yo que sería el iba. primero que firmaría para que no se tirara ninguna de las No, no, casas. yo que ya están te digo, construyendo. es que dormir en una Porque es casa que- de estas, pensando que te la van, a un ciudadano que te la van a tirar, aunque sea de segunda vivienda, porque tú has hecho una inversión, lo has pagado, hombre, el Y no responsable eres, no eres y tú no que eres lo has responsable comprado. de lo que haya pasado a nivel de ayuntamiento ni a nivel El autonómico. responsable es el que Hay un Lo, procedimiento lo administrativo. tenemos que pagar. Sí, Hay un claro, procedimiento claro. administrativo que pone de manifiesto que efectivamente somos un país donde todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Que habiendo, como dices tú, una autoridad administrativa que ha autorizado esto, seguramente que en un procedimiento como el que sigue. Hay un municipio donde se instalan donde se hacen estas viviendas, que tiene un plan general de urbanismo, se supone, que le permite a ese señor hacer la vivienda, ¿no? Y un, la plan admiten un plan general de urbanismo que supongo yo que llega a la CROTU o a esta entidad Sí, sí, regional sí. que alguien efectivamente tiene que lleva dar el visto bueno que a lleva el aquello. mecanismo, lleva... Bueno, dos instancias fundamentales han autorizado a que se haga esa vivienda. Y ahora un tercero, que supongo yo que será Un el juez. juez o quien Un sea, juez. dice que está mal. Bueno, pues no será culpable el dueño de la casa. No será culpable el hombre que se ha limitado a comprar una vivienda porque se le ha ofrecido en el mercado. Supongo yo que habrá que ir, en primer lugar, a por el Plan General de Urbanismo. Y si ese señor dice, no, y yo hice lo que tenía que hacer, que era ponerlo en manos de la entidad administrativa del Competente. gobierno autónomo, pues habrá que ir precisamente al responsable último que en esa entidad de la comunidad autónoma firma y autoriza la construcción. Vamos, es que es así de elemental. Yo no veo grandes problemas para eso. Pero puestos a elegir, estoy con Concha. Yo no lo derribaría. No, yo tampoco. Y más si le hago culpable al señor que lo que ha hecho ha sido pagar religiosamente la vivienda. Bueno, Si no nos cargamos, si no hacemos responsable a aquel señor que autorizó la vivienda, por supuesto, muchísimo menos al hombre que únicamente lo que es ha el hecho ha dueño. sido Al que es el cumplir dueño con tal, legítimo. ha comprado una cosa a cambio de algo, ¿no? Nada más. No, yo quería apuntarte que es todavía más grave de lo que parece, porque dices, no, y se aprobó un plan general, tal. No, el problema era que no estaban los planes generales, no estaban todavía adaptados a la ley. Entonces, la CROTU no revisaba un plan general así como algo más serio, sino revisaba y autorizaba en concreto cada una de esas edificaciones. Pero las autorizaba. Sí, pero cada una de ellas, es decir, de cada una de esas viviendas Sí. había visto los planos, su ubicación, y era porque lo tenían que hacerlo precisamente porque no había plan en esos ayuntamientos, plan adaptado a la nueva ley del suelo. Entonces la cosa es más grave, porque han visto, en general tú puedes ver todo el territorio, bueno, no, mire, es que esta casa es aquí, esta casa tiene este plano, tiene esta tal. Es decir, es más grave que todo eso. Y es que además, el problema es que no ha sido una, dos, tres, Han cuatro, sido muchas. 5, 6, 7, han sido muchas. Es la peor herencia que ha dejado el PRC en Cantabria, indudablemente. Pero porque- todos conocemos porque- viviendas peor situadas Sí, con las sí, que van a sí, tirar sí. y como no han seguramente. sido Ah, no, denunciadas, si pasan 4 años y no tienen ninguna ver. denuncia urbanística, pues por prescripción ya están Ahora, salvadas. en Sí, cualquier eso caso, sí. cualquier cosa menos ensañarse con esos propietarios Sí. que lo único que han No. hecho ha sido pagar religiosamente una vivienda Sí, a cambio de... Perdón, enseñarse con esos propietarios y enseñarse con estos no propietarios. Ah, claro. Porque Claro, ahí está. los no propietarios lo pagamos. Y es un hecho cierto que no hay dinero en esta comunidad para indemnizar todas esas viviendas. ¿eh? y menos en los ayuntamientos, que No esos lo son hay. los que tienen obligado. No lo hay. Lo tiene que pagar a la Limón el ayuntamiento y el gobierno regional, porque los dos firmaron la autorización. Pero en todo caso, el No lo gobierno hay. regional no se hizo responsable de nada, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que se ha dicho, soy yo el culpable de No, esto? hombre, Pero ¿qué no, dices? sí, claro. no. O sea, esa es la batalla ¿qué va? No. políticos. En vez de Nadie va a asumir- decir, pido perdón a todos, he sido yo. No, No, eso no. no lo ha hecho nadie. Me extraña. No. La responsabilidad del ayuntamiento y de viene determinada por las sentencias. Por la de que sentencia de que es judicial. O sea, de el que es señor que compartida. puso la firma allí, que autorizó eso, no ha Él asumido su personalmente, responsabilidad. no, porque para ¿No ha eso pedido ya, perdón? no, porque para eso ya sabes que se puede, el gobierno regional puede repercutir ese dinero y reclamárselo al que lo haya hecho, pero lo tiene que hacer el gobierno ¿Y regional. de qué año, no lo de podemos qué años hacer viene nosotros. esto, más o menos? Pues desde el 90 gobierno de y- Martínez de Sieso. Sí, O sea, claro. por aquel ahí. en que el señor 98, Revilla sí. era responsable de obras Sí, públicas y por lo tanto posteriormente, máximo responsable. y posteriormente ha seguido. Yo eso lo dije muchas veces, es la peor herencia que va, Pues a que mí va me a dejar extraña, este hombre. fíjate.
Sí. que no asuman eso, Sí, los políticos tan Aquí nadie asume nada. tan tío, ¿qué valientes y dices? tan Algunos llevo aguerridos. 16 nada. algunos llevo 16 años en el tema. No, hombre, 16 años ha estado el urbanismo en manos del PRC, eso es una verdad objetiva. Algunas cosas, me extraña, de verdad, algunas el PRC, cosas habrán hecho siendo bien, como pero es. esto no, esto evidentemente no. De ahí viene todo. No lo podemos pagar, Alejandro. No lo podemos pagar. Si ya es muy difícil la viabilidad de Cantabria en estos momentos, digo financieramente, con esas caras, y lo único que se les ha ocurrido es la única medida que puedes hacer, es decir, voy a poner de acuerdo a los que piden la ejecución de la sentencia, me voy a poner de acuerdo con ellos para que la ejecución esta la hagamos en un periodo de 10 años y lo vayamos... Es que Bueno, no Muy hay complicado. manera, no hay manera. pues por ir terminando os voy a decir que al IBE se desangra y la prima de riesgo supera ya los 430 puntos. Sí, claro. Pero vamos, dentro de toda la conversación que hemos tenido, hablando de las autonomías, hablando de esto, el señor Rajoy nos dice, ni se plantea un debate sobre el estatuto autonómico. Lo que quiere Nada, decir nada que hacer. él no Vamos quiere a- tocar es decir, nada de nada, que vamos a donde vamos Os lo y dije, a donde están llevando. os lo dije antes, es cualquier cosa menos valiente. Y es que decir, la causa por la cual estamos incrementando el déficit en los últimos años no la queremos atacar. Vamos a ser muy valientes con los ciudadanos, En estos momentos- con los trabajadores, con la reforma laboral, muy valientes con todo el mundo, menos... Di, Concha, En Genial. estos momentos el PP tiene un problema Genial. a nivel político, me refiero ahora, dejando el tema económico, tiene un problema grave, que no sé si vas a ser capaz de atajarle o no. Cuando estaba en la oposición tenía alguien contra quien luchar y contra quien dar los pelotazos. Ha llegado al gobierno y no está dando soluciones, o las soluciones que planteaba cuando estaba el PSOE gobernando. Mucho me temo que le aparezca un partido por la derecha, ¿eh? Hay cosas que el PP no está haciendo para salvar España que alguien... ¿No lo ves? No, le puede salir por otro lado, pero no por la derecha. Yo creo que le ¿Tú salva a crees que salir. Sí, Sí. sí, sí. Un Sí, Le porque Pen, un Le Pen como en Francia. algo parecido. La unidad de España, no autonomías, ahorro de dinero, pum, pum. Porque lo que hasta ahora los partidos pequeños estaban defendiendo, o algunos de esta gente de que se manifestaban, de los indignados que podían sentirse identificados con Izquierda Unida subió en votos, pero tampoco ha sido mucho el ascenso. UPyD sigue estando ahí, simbólicamente, no aparece nada. Y el riesgo yo creo que le tiene el PP por la derecha. O sea, o A mí no me sale- extrañaría. Yo escúchame. Pues, oye, ¿me vais a escúchame. perdonar? Sí. porque Ay, nos perdón. coge, pero bueno, termina, No, venga, no, dos no, minutos, no. dos minutos. No, que es que yo pienso que se puede defender la unidad de España, se puede defender la racionalización del Estado autonómico desde posturas pues, muy moderadas o centristas como las que simplemente la revolución y el futuro en la política no está en las doctrinas tradicionales, sino está precisamente en que haya gente capaz de decir el ciudadano por encima del partido, el interés general por encima del particular, y lo que es lógico y sensato se hace y lo que no es lógico y sensato no se hace. Esa es donde tenemos Pero que si ir. los partidos- Las ideologías no es que hayan muerto, las han matado quienes las encarnaban. Ese es el Bueno, perdón. pues Don Alejandro, Emilio. muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Luis Concha, muchas gracias. Muchas Rafa, gracias, muchas Emilio. gracias. Amigas y amigos, esperamos que esta noche el debate haya sido de vuestro agrado. Yo creo que ha tenido mucho contenido y además es que yo creo que muchos de vosotros pensáis lo que mis compañeros aquí han estado exponiendo, en el cual hay que exigirle a este gobierno y a cualquier gobierno de que primero somos nosotros y luego lo que venga. Y para hacer eso hay que tener dos dedos de sentido común. Se ve que no es valiente el que nos está gobernando ahora, pero a ver si le animamos un poco, le ponemos el chaleco salvavidas y se tira a la piscina con agua. Sin agua no, que a lo mejor la lía. Y a partir de ahí, a ver si nos saca de este embrollo que tenemos, que es más grave de lo que parece. Es más negro y el túnel es más oscuro de lo que algunos pensamos. Porque los 5 millones y pico de parados que hay, más las personas que no tienen nada que llevarse, que no tienen nada, que viven de la cola, de esa cola que algunos de ustedes ven, eso es gravísimo y eso hay que atajarlo ya. ¿Al coste de qué? Pues al coste de que otros, como bien se ha dicho aquí por parte de Rafa, por parte de Luis y por parte de Alejandro, no se les dé esas prebendas
pues para prejubilaciones, para mantenimiento y cosas. Si no lo pueden mantener, que lo quiten, igual que aquel que no puede mantener el segundo plato en casa se lo ha quitado, pues estos que quiten, esto. Así que hasta el próximo miércoles y que ustedes lo pasen bien.